las llanuras áridas de Aragón se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pintadas de ocres y dorados bajo el sol implacable del mediodía. Diego Morales ajustó su sombrero de ala ancha mientras observaba el horizonte desde la galería de su casa, una construcción sólida de piedra y madera que había resistido generaciones de vientos secos y tormentas ocasionales. El silencio era tan denso como el aire caliente que se alzaba desde la tierra reseca, interrumpido apenas por el mugido lejano del ganado y el susurro constante del viento entre los matorrales de romero y tomillo. Hacía 3 años que Isabel se había ido, llevándose consigo la música de la risa que antes llenaba cada rincón de la finca. Diego había aprendido a convivir con el vacío, llenando las horas con el trabajo duro que siempre había definido su existencia. Sus manos curtidas por décadas de labor bajo el sol conocían cada cerca, cada sendero, cada rincón de las 200 hectáreas que constituían su mundo. El ganado, los cultivos de olivos centenarios, las tareas interminables de mantenimiento, todo seguía un ritmo que lo mantenía ocupado, pero no necesariamente vivo. Aquella tarde de octubre, sin embargo, algo diferente capturó su atención. Mientras revisaba la cerca del sector norte, un destello inesperado hizo que entornara los ojos. No era el reflejo del sol sobre algún trozo de metal abandonado o una botella rota, como había visto tantas veces. Este brillo venía de la dirección de la cabaña abandonada que se alzaba en el límite de su propiedad, una construcción que llevaba años sin ser visitada por alma viviente. La curiosidad, ese instinto que había salvado la vida de más de un vaquero experimentado, lo impulsó a cambiar su ruta habitual. Montó en Tormenta, su caballo alazán, y se dirigió hacia la cabaña con esa cautela instintiva que desarrollan quienes han pasado la vida leyendo las señales del campo. A medida que se acercaba, notó detalles que no encajaban. La hierba aplastada formaba un sendero reciente, había huellas de botas que no reconocía, y el aire cargaba un aroma extraño, mezcla de miedo y desesperación que solo alguien con su experiencia podía detectar. La cabaña de madera oscura parecía aún más desolada de lo habitual, con su tejado carcomido por el tiempo y las ventanas cubiertas por años de polvo y telarañas. Pero cuando Diego desmontó y se acercó con paso silencioso, escuchó algo que le heló la sangre. Un gemido ahogado, débil pero inequívocamente humano, que provenía del interior. Con el corazón martilleando contra sus costillas, empujó la puerta que se dio con un quejido prolongado. La luz que se filtraba por las rendijas del tejado reveló una escena que lo dejó paralizado por un instante. En el suelo de tierra apisonada, atada con cuerdas gruesas a uno de los postes de madera, había una mujer. Su cabello castaño caía sobre su rostro, pero cuando levantó la cabeza al escuchar la puerta, Diego vio unos ojos verdes que reflejaban una mezcla compleja de terror y determinación. «Por favor», murmuró ella con voz ronca, «ayúdeme». Diego no dudó ni un segundo. Sacó la navaja que siempre llevaba en el cinturón y se acercó a cortar las cuerdas, pero sus sentidos de vaquero experimentado detectaron movimiento en el exterior. Un gruñido grave y amenazante confirmó sus peores temores. Una manada de jabalíes ibéricos rondaba la cabaña, atraídos probablemente por el olor del miedo y la presencia humana. «No se mueva», susurró mientras terminaba de cortar las ligaduras. «Tenemos compañía ahí afuera». La mujer asintió, demostrando una presencia de ánimo que sorprendió a Diego. A pesar de su evidente agotamiento y el temblor que recorría su cuerpo, se las arregló para ponerse de pie con determinación. Los jabalíes gruñían cada vez más cerca, y Diego sabía que tenían apenas unos minutos antes de que la situación se volviera peligrosa. «¿Puede caminar?», preguntó en voz baja mientras evaluaba las posibles rutas de escape. «Puedo correr si es necesario», respondió ella. Y había algo en su tono que le dijo a Diego que no era una mujer que se rendía fácilmente. Con movimientos precisos nacidos de décadas de experiencia,
Diego la guió hacia la parte trasera de la cabaña. Tormenta los esperaba nervioso, percibiendo la tensión en el aire. El plan era simple pero arriesgado. Tendrían que moverse rápido y en silencio hasta llegar al caballo, montarlo juntos y alejarse antes de que los jabalíes decidieran investigar más de cerca. «En 3», murmuró Diego, sintiendo cómo la adrenalina agudizaba todos sus sentidos. 1, 2. El momento que siguió se grabó en su memoria como una secuencia de imágenes nítidas. La carrera silenciosa sobre la tierra seca, el peso inesperadamente liviano de la mujer cuando la ayudó a montar, el rugido furioso de los jabalíes al darse cuenta de que sus presas escapaban, y finalmente, la sensación de alivio cuando Tormenta los llevó a galope tendido hacia la seguridad de la casa principal. No fue hasta que estuvieron seguros en la galería, con las puertas cerradas y un vaso de agua fresca en manos de la mujer, que Diego se permitió estudiarla realmente. Era hermosa, sin duda, pero había algo más, una fuerza interior que brillaba a través del cansancio y el miedo. Sus ropas estaban sucias y rasgadas, pero de buena calidad. Sus manos, aunque temblorosas, se movían con una gracia natural que hablaba de educación y refinamiento. «Soy Lucía», dijo finalmente, después de beber el agua como si fuera el líquido más precioso del mundo. «Lucía Fernández, y le debo la vida». Diego asintió gravemente, quitándose el sombrero en un gesto automático de cortesía. «Diego Morales, esta es mi finca. ¿Quiere contarme qué hacía atada en esa cabaña?» Los ojos de Lucía se nublaron, y Diego vio cómo una sombra de dolor cruzaba su rostro. Es una historia larga y peligrosa». Hizo una pausa, mirando hacia la ventana como si esperara ver aparecer alguna amenaza. «Tengo miedo de que mi simple presencia aquí lo ponga en peligro a usted también, señorita Fernández», dijo Diego con esa calma que solo da la experiencia de enfrentar tormentas tanto meteorológicas como humanas. «En estas tierras hemos aprendido que el peligro puede venir de muchas formas. Pero también hemos aprendido que hay cosas por las que vale la pena arriesgarse. Cuénteme su historia cuando esté lista. Por ahora, está a salvo». Mientras el sol comenzaba su descenso hacia las colinas pedregosas del horizonte, ninguno de los dos podía imaginar que aquellas palabras marcarían el inicio de una aventura que pondría a prueba no solo su valor, sino también su capacidad de confiar en otro ser humano. En la distancia, sin que ellos lo supieran, una figura solitaria a caballo observaba la finca desde una colina lejana, y en sus ojos brillaba una determinación que prometía que la tranquilidad de las llanuras de Aragón estaba a punto de romperse para siempre. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. ¡Seguimos! La primera noche de Lucía en la finca transcurrió en un silencio cargado de tensión. Diego le había preparado la habitación de huéspedes, un espacio sencillo pero acogedor que no se había usado desde antes de la partida de Isabel. Mientras acomodaba sábanas limpias y encendía la lámpara de aceite, no pudo evitar sentir una extraña mezcla de nerviosismo y esperanza. Hacía tanto tiempo que no tenía compañía humana en la casa que casi había olvidado el sonido de pasos ajenos sobre las tablas del suelo. Lucía había aceptado la cena que él preparó, un guiso sencillo de cordero con verduras del huerto, pero apenas probó bocado. Sus ojos se dirigían constantemente hacia las ventanas, como si esperara ver aparecer alguna figura amenazante entre las sombras que proyectaba la luna. Diego respetó su silencio, entendiendo instintivamente que algunas historias necesitan tiempo para ser contadas. «Señor Morales», dijo ella finalmente, cuando terminaron de cenar, «hay algo que debe saber. El hombre del que huí no es de los que se dan por vencidos fácilmente. Rafael Ortega es su nombre, y cuando se obsesiona con algo, no para hasta conseguirlo». Diego asintió gravemente, estudiando el rostro de Lucía bajo la luz dorada de la lámpara. «¿Qué tipo de hombre es este Rafael?» «Rico, poderoso, acostumbrado a que todo el mundo le obedezca».
La voz de Lucía se quebró ligeramente. Nos conocimos en Teruel hace 2 años. Al principio parecía encantador, atento, generoso, pero poco a poco comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Quería controlar cada aspecto de mi vida, con quién hablaba, dónde iba, qué ropa me ponía. Cuando intenté alejarme, se volvió obsesivo. ¿Y cómo terminó en esa cabaña? Lucía cerró los ojos, como si quisiera borrar los recuerdos dolorosos. Había logrado escapar de Teruel y llevaba 3 días viajando cuando sus hombres me encontraron. Me llevaron a esa cabaña y me dijeron que Rafael vendría por mí cuando terminara ciertos negocios. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cada hora se sentía como una eternidad. Diego sintió una ira fría creciendo en su pecho. Había conocido hombres como ese Rafael durante sus años mozos, cuando trabajaba en diferentes fincas por toda España. Hombres que creían que el dinero y el poder les daban derecho a tomar lo que quisieran, sin importar el daño que causaran. «Está a salvo aquí», le aseguró, aunque ambos sabían que esas palabras eran más un deseo que una garantía. «Mañana iremos al pueblo y hablaremos con la Guardia Civil». Lucía negó con la cabeza violentamente. «No entiende. Rafael tiene influencias, contactos. La ley no significa nada para él. Si vamos a las autoridades, encontrará la forma de hacerme parecer como la culpable, o simplemente hará que desaparezca la denuncia». El silencio que siguió fue roto por un sonido que hizo que ambos se tensaran. El relincho nervioso de Tormenta desde el establo. Diego conocía a su caballo lo suficiente para saber que algo había alterado al animal. Se acercó a la ventana y apartó cuidadosamente la cortina, escrutando la oscuridad con ojos experimentados. «¿Qué es?», susurró Lucía, acercándose por detrás. «Probablemente nada», murmuró Diego, aunque su instinto le decía lo contrario. Los caballos a veces se ponen nerviosos con los jabalíes o los zorros, pero cuando regresó a la mesa, notó que las manos de Lucía temblaban mientras sostenía su taza de té. «Hay algo más que no me ha contado», observó gentilmente. Lucía lo miró a los ojos, y Diego vio en ellos una vulnerabilidad que contrastaba con la fortaleza que había mostrado durante el día. «Rafael tiene una forma particular de marcar su territorio, deja señales, pequeños objetos, mensajes. Es su manera de hacerme saber que está cerca, que no puede escapar de él sin importar a dónde vaya». «¿Qué tipo de señales?». «Flores rojas. Siempre flores rojas. Las deja en lugares donde sabe que las encontraré. También usa un silbido muy específico, una melodía que solía tararear cuando estábamos juntos. Cuando lo escucho, sé que él está vigilando». Diego sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. «¿Desde cuándo no lo ve?». «La última vez fue hace una semana, en Huesca. Pensé que lo había despistado cambiando constantemente de dirección, usando caminos secundarios». Su voz se redujo a un susurro. «Pero Rafael es como un sabueso. Una vez que encuentra el rastro, no se detiene». Durante los días que siguieron, Diego mantuvo una vigilancia constante. Modificó sus rutinas habituales, llevando siempre consigo la escopeta que normalmente solo usaba para ahuyentar a los depredadores que amenazaban al ganado. Lucía, por su parte, mostró una capacidad sorprendente para adaptarse a la vida en la finca. A pesar del miedo que la atormentaba, se las arregló para ayudar con las tareas diarias. Cuidaba de las gallinas, ayudaba en el huerto y demostraba conocimientos inesperados sobre el cuidado de los animales. «¿Dónde aprendió tanto sobre el campo?», le preguntó Diego una tarde mientras ella curaba una herida menor en una de las vacas con una destreza que lo sorprendió. «Mi abuelo tenía una finca pequeña cerca de Valencia», respondió Lucía con una sonrisa nostálgica, la primera genuina que Diego había visto desde su llegada. «Pasé todos los veranos de mi infancia allí. Era el lugar más feliz del mundo para mí». «¿Y qué la llevó a la ciudad?». La sonrisa se desvaneció. «La universidad. Después un trabajo en una galería de arte en Teruel. Pensé que quería una vida sofisticada, llena de cultura y comodidades.
Nunca imaginé que terminaría extrañando tanto el sonido del viento entre los campos y el olor de la tierra después de la lluvia. Era durante esas conversaciones cuando Diego comenzó a ver más allá del miedo y la vulnerabilidad que habían definido la llegada de Lucía. Descubrió a una mujer inteligente, con un sentido del humor que emergía en los momentos más inesperados, y una fortaleza interior que había sido puesta a prueba, pero no quebrada por sus experiencias con Rafael. Sin embargo, la tranquilidad aparente de aquellos primeros días se vio interrumpida por pequeños incidentes que ambos trataron de ignorar al principio. Una mañana, Diego encontró la puerta del establo entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave la noche anterior. Otro día, notó que alguien había estado cerca del pozo, porque las piedras alrededor estaban removidas de una manera que no correspondía con el tráfico normal de animales. Pero fue el cuarto día cuando encontraron la primera señal inequívoca: un ramo de claveles rojos atado con una cinta amarilla, dejado cuidadosamente sobre el portón principal de la finca. Lucía palideció cuando lo vio, y Diego supo, sin lugar a dudas, que su período de gracia había terminado. Rafael Ortega había encontrado el rastro, y la verdadera prueba apenas comenzaba. El descubrimiento de los claveles rojos cambió por completo la atmósfera en la finca. Diego observó cómo Lucía se transformaba ante sus ojos. La mujer que había comenzado a relajarse y mostrar destellos de su verdadera personalidad volvió a encerrarse en sí misma, mirando constantemente por encima del hombro y sobresaltándose ante el menor ruido inesperado. «Tenemos que irnos», murmuró esa noche durante la cena, moviendo la comida por el plato sin probar bocado. «Si me quedo aquí, lo pondré en peligro. Rafael no se detendrá ante nada para recuperarme». Diego dejó su tenedor sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio. «Señorita Fernández, con todo respeto, yo he vivido en estas tierras toda mi vida. He enfrentado sequías, inundaciones, tormentas que arrancaron el tejado de la casa, y hombres mucho más peligrosos de lo que imagina. No soy de los que huyen». «Pero usted no conoce a Rafael», insistió Lucía, y había una desesperación en su voz que partió el corazón de Diego. «Es capaz de cualquier cosa. Tiene hombres que harían lo que fuera por dinero, y él tiene mucho dinero. ¿Y usted cree que corriendo de un lugar a otro va a estar más segura? ¿Cuánto tiempo puede mantenerse huyendo antes de que el cansancio la alcance?» Diego se inclinó hacia adelante, capturando su mirada. «Aquí conocemos el terreno. Tenemos ventaja. Además», añadió con una sonrisa que no llegó a sus ojos, «nunca he sido bueno dejando que los matones salgan con la suya». Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de rutina doméstica y vigilancia constante. Diego modificó sus patrones de trabajo para nunca alejarse demasiado de la casa, y comenzó a enseñar a Lucía el manejo básico de armas de fuego. Para su sorpresa, ella demostró tener una puntería natural y una determinación férrea una vez que superó el nerviosismo inicial. «Mi abuelo me enseñó cuando era niña», explicó mientras acertaba al blanco improvisado que Diego había colgado de un árbol. «Decía que una mujer de campo tenía que saber defenderse. Su abuelo era un hombre sabio», comentó Diego, admirando la concentración con que ella apuntaba. Pero la aparente normalidad se veía constantemente interrumpida por señales inquietantes. Una mañana, encontraron huellas de botas alrededor del pozo de agua, marcas que definitivamente no pertenecían a ninguno de ellos. Otra vez, Diego descubrió que alguien había estado rebuscando en el granero, porque varios sacos de grano estaban fuera de su lugar habitual. Lo más perturbador de todo fue el silbido. La primera vez que lo escucharon fue durante una noche particularmente silenciosa. Lucía se incorporó bruscamente en la cama, con el corazón desbocado. Era una melodía simple pero inquietante, que parecía venir de varias direcciones a la vez. Se acercó a la ventana de su habitación y apartó cuidadosamente la cortina, pero la oscuridad exterior no reveló nada. Al día siguiente, durante el desayuno, mencionó el incidente a Diego,
quien frunció el ceño pensativo. ¿Estás segura de que no fue el viento entre los árboles? A veces puede hacer sonidos extraños. Diego, dijo Lucía, y era la primera vez que lo llamaba por su nombre de pila. Yo conocería esa melodía en cualquier parte. Rafael la silbaba cuando creía que yo no lo estaba escuchando. Es su manera de decirme que está cerca, que me está observando. Esa tarde, mientras reparaban una sección de la cerca que había sido misteriosamente dañada durante la noche, escucharon el silbido de nuevo. Esta vez, Diego también lo oyó claramente. Una melodía lenta y melancólica que no tenía nada de natural. ¿De dónde viene?, murmuró Diego, tratando de localizar la fuente del sonido. Ese es el problema, respondió Lucía con voz tensa. Rafael entrena a sus hombres para hacer esto. Silban desde diferentes posiciones para crear confusión, para hacerte sentir que estás rodeado sin saber realmente desde dónde viene la amenaza. Como si hubieran invocado su presencia al hablar de él. Esa misma noche, encontraron algo que confirmó sus peores temores. Atado al portón principal de la finca, ondeando suavemente con la brisa nocturna, había un pañuelo rojo con las iniciales L, F, bordadas en una esquina. «Es mío», susurró Lucía, tocando la tela con manos temblorosas. «Rafael me lo regaló durante nuestros primeros días juntos. Lo dejé en la casa de Teruel cuando escapé». «¿Cómo es posible que lo tenga aquí?», preguntó Diego, aunque ya intuía la respuesta. «Debe haber regresado a buscar mis cosas. Es su manera de demostrar que puede llegar a cualquier lugar, que puede recuperar lo que considera suyo». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas de frustración. «Está jugando conmigo, como un gato con un ratón». Diego sintió una furia fría creciendo en su pecho. Había algo particularmente cruel en esa forma de torturar psicológicamente a una mujer que ya había sufrido demasiado. ¿Qué más espera que hagamos? ¿Hay algún patrón en su comportamiento? Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano, y Diego vio cómo su vulnerabilidad se transformaba gradualmente en determinación. Rafael es metódico. Le gusta demostrar su poder antes de actuar. Primero las señales, después la intimidación directa, y finalmente se calló, incapaz de completar la frase. ¿Finalmente qué? El encuentro cara a cara. Cuando cree que me ha debilitado lo suficiente, aparece para llevarme de vuelta. Siempre ha funcionado así con otras mujeres que intentaron dejarlo. ¿Otras mujeres? Diego sintió que su sangre se helaba. Yo no fui la primera. Diego. Rafael tiene un patrón. Se obsesiona con una mujer, la conquista, la controla, y cuando ella trata de escapar, la persigue hasta recuperarla. Después de un tiempo, se cansa y busca una nueva víctima, pero nunca permite que sus propiedades anteriores se alejen demasiado. Es como si fuéramos parte de su colección. Diego guardó silencio durante largos minutos, procesando esta información. Finalmente, se acercó a Lucía y puso sus manos curtidas sobre los hombros temblorosos de ella. «Lucía, mírame», esperó hasta que ella levantó la vista. «Usted no es propiedad de nadie. Y ese hombre va a descubrir que cometió un error muy grave cuando decidió traer su juego a mi territorio». Esa noche, mientras Lucía dormía inquietamente en su habitación, Diego se quedó despierto en la galería, con la escopeta a su lado y los ojos fijos en la oscuridad circundante. No era solo la protección de Lucía lo que lo motivaba, aunque eso era ciertamente parte de ello. Era algo más profundo, la certeza de que su vida tranquila y solitaria había llegado a su fin, y que los acontecimientos que se avecinaban determinarían no solo el destino de Lucía, sino también el suyo propio. En la distancia, creyó ver el brillo momentáneo de una cerilla encendiéndose, pero cuando enfocar la mirada en esa dirección, solo encontró oscuridad. Sin embargo, tenía la inquietante sensación de que, en algún lugar entre las sombras, alguien lo estaba observando con la misma intensidad con que él vigilaba la noche. La semana que siguió al descubrimiento del pañuelo trajo consigo una serie de eventos que confirmaron las peores sospechas de Diego y Lucía.
Cada mañana deparaba una nueva señal de la presencia invisible pero constante de Rafael y sus hombres. Era como si estuvieran siendo estudiados, observados, analizados desde las sombras con una paciencia que resultaba más inquietante que cualquier confrontación directa. El primer incidente ocurrió un martes por la mañana. Diego se dirigía hacia el establo para la rutina matinal de alimentar a los animales cuando encontró algo que lo dejó helado. Todas las herramientas del granero habían sido reorganizadas de manera perfecta, formando un patrón extraño en el suelo. No faltaba nada, pero cada martillo, cada destornillador, cada soga había sido colocado con una precisión casi militar, formando lo que parecía ser la inicial RE. Es su firma, explicó Lucía cuando Diego le mostró lo ocurrido. Rafael siempre ha tenido una obsesión con el orden, con demostrar que puede controlar hasta el más mínimo detalle. Esto es su manera de decirnos que puede entrar y salir de nuestra propiedad cuando quiera, sin que nos demos cuenta. Diego sintió una mezcla de admiración y terror ante la audacia de quien fuera que hubiera hecho esto. Entrar al granero sin despertar a Tormenta, que dormía en el establo contiguo, requería habilidades que iban más allá de las de un criminal común. ¿Cuántos hombres trabajan para él?, preguntó mientras devolvía las herramientas a su lugar habitual. No lo sé exactamente. Los que he visto parecían exmilitares o quizás mercenarios. Rafael tiene dinero suficiente para contratar a los mejores. Lucía se abrazó a sí misma, a pesar del calor de la mañana. Hay uno en particular, un hombre alto con una cicatriz que le cruza toda la mejilla izquierda. Se llama Esteban, y Rafael lo usa para los trabajos más delicados. El miércoles encontraron 3 de las vacas lecheras encerradas en el corral equivocado. Algo que hubiera podido pasar desapercibido si no fuera porque Diego conocía cada centímetro de su finca y cada hábito de sus animales. Alguien había movido deliberadamente a los animales durante la noche, demostrando una vez más que la seguridad de la propiedad era una ilusión. Pero fue el jueves cuando la situación tomó un giro que ni Diego ni Lucía habían anticipado. Estaban trabajando juntos en el huerto, disfrutando de uno de esos momentos de calma tensa que se habían vuelto tan preciosos, cuando escucharon el sonido de un motor acercándose por el camino principal. Diego se incorporó inmediatamente, limpiándose las manos en el pantalón mientras trataba de identificar el vehículo. No esperaba visitas, y en esas circunstancias, cualquier llegada inesperada era motivo de alarma. «Escóndase en la casa», le dijo a Lucía. Pero ella negó con la cabeza. «Si es Rafael o sus hombres, huir no servirá de nada. Ya saben que estoy aquí». El vehículo que se acercaba resultó ser una camioneta polvorienta conducida por Carlos Mendoza, el veterinario local que ocasionalmente visitaba la finca para revisar el estado del ganado. Diego sintió una mezcla de alivio y aprensión. Carlos era un hombre confiable, pero su presencia complicaba las cosas en un momento en que la discreción era fundamental. «Diego, amigo», saludó Carlos mientras descendía de la camioneta con su maletín médico. «Vengo a revisar esa vaca que me dijiste que tenía problemas con la pata. ¿Y quién es esta encantadora señorita?». Diego vaciló por un momento antes de responder. «Carlos, te presento a Lucía Fernández. Es una amiga que se está quedando aquí por un tiempo, sé». Carlos, un hombre observador por naturaleza y profesión, notó inmediatamente la tensión en el aire. Sus ojos experimentados captaron los detalles que otros hubieran pasado por alto. La manera en que Diego se posicionaba protectoramente cerca de Lucía, la forma en que ella evitaba el contacto visual directo, la escopeta que descansaba contra la pared de la casa, inusualmente cerca para un día de trabajo rutinario. «Espero que no esté interfiriendo en nada importante», dijo Carlos con esa diplomacia natural de quien ha aprendido a no hacer preguntas innecesarias. «Para nada», respondió Diego, aunque su tono sugería lo contrario. «La vaca está en el establo norte. ¿Quieres que te acompañe?». Mientras los dos hombres se dirigían hacia el ganado, Lucía se quedó en el patio,
fingiendo continuar con las tareas del huerto, pero manteniendo los ojos constantemente en movimiento, escrutando los límites de la propiedad en busca de cualquier señal de movimiento sospechoso. Fue durante esos 20 minutos de soledad relativa cuando ocurrió algo que cambió completamente el curso de los eventos. Desde la dirección de la colina este, donde un grupo de encinas proporcionaba cobertura natural, llegó el sonido inconfundible del silbido de Rafael. Pero esta vez no era la melodía lenta y melancólica de antes. Era algo diferente, más urgente, casi como una llamada. Lucía se congeló, con el corazón martilleando contra sus costillas. Conocía todos los silbidos de Rafael. Cada variación tenía un significado específico. Este en particular era el que usaba cuando quería que ella supiera que el tiempo de los juegos había terminado. Sin pensarlo conscientemente, comenzó a caminar hacia la casa, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, una voz familiar la detuvo en seco. «Hola, Lucía». Se giró lentamente, y allí, emergiendo de detrás del viejo roble que sombreaba el patio lateral, estaba Rafael Ortega en persona. Era exactamente como lo recordaba. Alto, elegantemente vestido incluso en el campo, con esa sonrisa que había aprendido a temer. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de triunfo y algo más peligroso. «Rafael», murmuró, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Has sido muy difícil de encontrar, querida, pero ya sabes lo persistente que puedo ser cuando quiero algo». Se acercó un paso, y Lucía notó que caminaba con la confianza de alguien que sabe que tiene todas las cartas en su mano. «Espero que hayas disfrutado tu pequeña aventura, porque ha llegado el momento de volver a casa. Esta es mi casa ahora», respondió Lucía, sorprendiéndose a sí misma con su valentía. Rafael rió, un sonido suave pero completamente desprovisto de humor. «Oh, mi querida Lucía, siempre tan dramática. ¿De verdad crees que este granjero puede protegerte de mí?» En ese momento, como si hubiera sido invocado por la mención, Diego apareció en la esquina de la casa, con Carlos unos pasos detrás. La expresión en su rostro cuando vio a Rafael fue una mezcla de sorpresa y determinación fría. «Supongo que usted debe ser el famoso Rafael Ortega», dijo Diego, con una calma que no reflejaba la tensión que se había apoderado de todo su cuerpo. «Diego Morales, imagino», respondió Rafael, evaluando al vaquero con la mirada calculadora de un depredador. «He oído hablar de usted. Qué interesante reputación la suya por estas tierras. Me alegra saber que mi fama ha llegado tan lejos», replicó Diego, acercándose hasta colocarse entre Rafael y Lucía. «Aunque me temo que va a tener que marcharse. Esta es propiedad privada». La sonrisa de Rafael se ensanchó, pero sus ojos se endurecieron. «Por supuesto, don Diego. No he venido a causar problemas, solo a recoger algo que me pertenece». «Lucía no le pertenece a nadie excepto a sí misma», dijo Diego, y había algo en su tono que hizo que Carlos se alejara instintivamente. «Ah, pero ahí es donde se equivoca», murmuró Rafael, y por primera vez desde su aparición, su máscara de civilidad comenzó a resquebrajarse. «Lucía y yo tenemos una historia, ¿verdad, querida? Y las historias como la nuestra no terminan simplemente porque una de las partes decide cambiar de escenario». El silencio que siguió a las palabras de Rafael fue tan denso que parecía tener peso físico. Diego podía sentir la tensión irradiando desde Lucía, quien permanecía inmóvil detrás de él, mientras Carlos observaba la escena con la expresión confundida de alguien que había tropezado accidentalmente con algo mucho más peligroso de lo esperado. «Creo que debería irme», murmuró Carlos, dirigiéndose hacia su camioneta con movimientos cuidadosos, como si temiera que cualquier gesto brusco pudiera desencadenar una violencia que todos sentían flotando en el aire. «Buena idea», dijo Rafael sin apartar la mirada de Diego. «Esto es un asunto privado». Pero Diego levantó una mano. «Carlos, quédate. Puede que necesitemos un testigo de lo que está a punto de ocurrir».
Rafael arqueó una ceja, genuinamente divertido. ¿Un testigo? ¿De qué exactamente, don Diego? Solo he venido a tener una conversación civilizada con una vieja amiga. Las conversaciones civilizadas no requieren acechar a las personas durante días, dejar amenazas silenciosas y aterrorizar a mujeres indefensas, replicó Diego, sintiendo cómo la ira que había estado conteniendo durante días comenzaba a hervir en su interior. ¿Amenazas? Rafael se llevó una mano al pecho en un gesto de falsa sorpresa. No sé de qué está hablando. He estado viajando por la región por negocios. Si nuestros caminos se han cruzado accidentalmente, fue pura coincidencia. ¿Y las flores rojas? ¿El pañuelo? ¿Las herramientas reorganizadas? Diego dio un paso hacia adelante y vio con satisfacción que Rafael retrocedió instintivamente. No tengo idea de qué me está acusando, dijo Rafael, pero su sonrisa se había vuelto más tensa. Lucía, querida, ¿podrías explicarle a tu anfitrión que está malinterpretando las cosas? Fue entonces cuando Lucía encontró su voz. No, dijo, y la palabra resonó con una fuerza que sorprendió a todos los presentes, incluida ella misma. No voy a explicar nada, Rafael, y no voy a irme contigo. La máscara de civilidad de Rafael se desplomó completamente. Sus ojos se endurecieron hasta convertirse en astillas de hielo negro, y cuando habló, su voz había perdido toda pretensión de amabilidad. Lucía, no me obligues a recordarte todo lo que hemos compartido. Todo lo que me debes. ¿Lo que le debo? Lucía se movió para situarse al lado de Diego, y éste sintió una oleada de orgullo al ver la determinación que brillaba en sus ojos. No le debo nada, Rafael, nunca le debí nada. 3 años de mi vida, sisió Rafael. 3 años de cuidarte, protegerte, darte todo lo que necesitabas, y así es como me lo pagas. ¿Huyendo con el primer campesino que se cruza en tu camino? Diego sintió que algo se encendía en su pecho ante el desprecio en la voz de Rafael. Cuidado con lo que dice, Ortega. En mi tierra, ¿insultamos de frente o no insultamos en absoluto? Rafael lo estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando a un adversario por primera vez. Su tierra, dice. Dígame, don Diego, ¿qué está dispuesto a hacer para defender su tierra? Lo que sea necesario, respondió Diego sin vacilar. Incluso si eso significa enfrentarse a hombres que están mejor armados, mejor entrenados y que no tienen nada que perder. Especialmente entonces. Rafael asintió lentamente, como si Diego hubiera confirmado algo que él ya sospechaba. Respeto eso, de verdad, pero verá, el problema es que Lucía no es su tierra. Es, digamos, una inversión muy valiosa en la que he puesto mucho tiempo y recursos. Habla de ella como si fuera ganado, gruñó Diego. ¿Y no lo somos todos, en cierto sentido? Rafael se encogió de hombros. La diferencia es que algunos de nosotros reconocemos el valor de lo que poseemos, mientras que otros simplemente lo recogen del camino. Lucía dio un paso hacia adelante, temblando de ira. Basta ya de hablar de mí como si no estuviera aquí. Rafael, escúchame bien. Nunca, jamás, volveré contigo. No me importa lo que tengas que hacer. No me importa a quién tengas que amenazar. Mi respuesta es no. El silencio que siguió fue roto por el sonido lento de Rafael aplaudiendo. Bravo, Lucía. Realmente bravo. Has ensayado bien ese discurso. Su sonrisa regresó, pero ahora tenía algo terrible en ella. Pero me temo que no es tan simple como tú crees. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, un movimiento que hizo que Diego se tensara, pero en lugar de un arma, Rafael sacó un sobre de papel manila. ¿Reconoces esto, querida? Lucía palideció al ver el sobre. ¿Qué es eso?, preguntó Diego. Son fotografías, murmuró Lucía, con voz apenas audible. Oh, Dios mío, Rafael, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pude qué? ¿Documentar nuestros momentos íntimos juntos? Querida, un hombre tiene que proteger sus inversiones.
Rafael agitó el sobre suavemente. Imagina lo que pensaría la buena gente de Teruel si estas imágenes circularan. O mejor aún, imagina lo que pensaría tu familia en Valencia. Diego sintió que la sangre se le helaba en las venas. Eso es chantaje. Es una póliza de seguro, corrigió Rafael. Y bastante efectiva, debo admitir. Lucía se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Diego pudo ver cómo toda la valentía que había estado acumulando se desmoronaba ante esta nueva revelación de la crueldad de Rafael. «Por favor», susurró. «Mi familia no tiene nada que ver con esto». «Exactamente», dijo Rafael, guardando el sobre de nuevo en su chaqueta. «Y puede seguir siendo así, siempre y cuando seas razonable». Fue entonces cuando Diego tomó una decisión que cambiaría todo. Se acercó a Rafael hasta quedar a apenas unos centímetros de su rostro. «Escúcheme bien, Ortega, puede que tenga fotografías, puede que tenga hombres armados esperando en las colinas, puede que tenga todo el dinero del mundo, pero hay algo que no tiene, mi miedo». «Diego, no», murmuró Lucía. «No vale la pena, iré con él». «No», dijo Diego sin apartar la mirada de Rafael. «No irá a ninguna parte. Y usted», añadió, dirigiéndose directamente a Rafael, «va a destruir esas fotografías y va a alejarse de esta mujer para siempre». Rafael rió, pero había algo nervioso en el sonido. «¿Y si me niego?». Diego sonrió y fue una sonrisa que no tenía nada de amable. «Entonces descubrirá por qué los problemas que llegan a mi tierra tienden a resolverse de manera permanente». El momento que siguió se extendió como una cuerda tensa a punto de romperse. Rafael evaluó a Diego con ojos calculadores, claramente reconsiderando su estrategia. Carlos observaba desde su camioneta, con el motor encendido y listo para huir si la situación escalaba. Y Lucía, atrapada entre el miedo y la esperanza, esperaba a ver cuál de los dos hombres que habían marcado su destino terminaría determinando su futuro. Finalmente, Rafael retrocedió un paso. «Esto no ha terminado, don Diego, ni por asomo». «Tiene razón», respondió Diego. «Recién está comenzando». Después de que Rafael se alejara con esa promesa amenazante flotando en el aire como una nube de tormenta, Diego, Lucía y Carlos se quedaron en un silencio tenso en el patio de la finca. El veterinario fue el primero en romper el hechizo, acercándose a Diego con expresión preocupada. «Amigo, no sé en qué te has metido, pero ese hombre no parece del tipo que acepta un no como respuesta», dijo Carlos, echando un vistazo nervioso hacia la dirección por donde había desaparecido Rafael. «Lo sé», murmuró Diego, pasándose una mano por el cabello. «Carlos, ¿puedes hacerme un favor? Cuando llegues al pueblo, busca al sargento Moreno de la Guardia Civil. Dile que puede que necesitemos su ayuda aquí en la finca». Carlos asintió gravemente. «¿Algo más que pueda hacer?». Diego miró a Lucía, quien había permanecido extrañamente silenciosa desde la confrontación. «No, por ahora eso es todo. Y Carlos, gracias por quedarte. Sé que no era tu problema. En estos pueblos, los problemas de uno son problemas de todos», respondió Carlos mientras se dirigía hacia su camioneta. «Cuídense». Una vez que se quedaron solos, Diego se volvió hacia Lucía, esperando encontrarla aliviada o al menos agradecida por el apoyo que acababa de mostrarle. En cambio, se sorprendió al ver lágrimas corriendo por sus mejillas y una expresión de culpabilidad que no comprendía. «Lucía, ¿qué pasa?». «Rafael se fue. Por ahora estamos a salvo». Ella negó con la cabeza violentamente. «No, Diego, no entiende. Lo que acaba de hacer, lo que me acaba de defender, todo esto está basado en una mentira». Diego sintió que algo frío se instalaba en su estómago. «¿De qué está hablando?». Lucía se secó las lágrimas con manos temblorosas y lo miró directamente a los ojos. «Mi nombre no es Lucía Fernández. Bueno, sí lo es, pero hay mucho más que no le he contado. Cosas que cambian todo». «¿Qué tipo de cosas?». Lucía respiró profundamente, como si estuviera armándose de valor para un salto desde un precipicio.
Rafael no es solo un hombre rico y controlador, es mi esposo. Diego, estamos casados legalmente desde hace 2 años. El mundo de Diego se tambaleó. ¿Casados? Sí, pero no es lo que piensa. Fue prácticamente forzado. Mi familia tenía deudas enormes. Estaban a punto de perder todo. Rafael apareció como un salvador, ofreciendo pagar todas las deudas a cambio de casarse conmigo. Mis padres no vieron otra salida. Diego se sentó pesadamente en los escalones de la galería, tratando de procesar esta información. ¿Sus padres la vendieron? En cierto sentido, sí, pero ellos pensaron que era por mi bien, que Rafael me daría una vida de lujos y seguridad. Al principio, él jugó el papel a la perfección. Fue encantador, generoso, atento. Pero después de la boda, comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque sabía que cambiaría la manera en que me viera. Técnicamente, soy una esposa fugitiva. Rafael tiene todos los derechos legales de su lado. Lucía se retorció las manos. Pero hay más, Diego, mucho más. Diego levantó la vista, sintiendo que cada revelación lo sumergía más profundo en un pantano del que no sabía cómo salir. Continúe. El dinero de Rafael no todo viene de fuentes legítimas. Es dueño de varios negocios legales. Sí, pero también está involucrado en contrabando. Nada violento. Se apresuró a añadir al ver la expresión de Diego. Pero mueve mercancías ilegales a través de la frontera con Francia. Obras de arte robadas, antigüedades, ese tipo de cosas. ¿Y usted lo sabía? Al principio no, pero poco a poco comencé a notar cosas. Reuniones extrañas a altas horas, llamadas telefónicas en idiomas que no reconocía, cajas que llegaban y salían de la casa sin explicación. Cuando finalmente reuní el valor para preguntarle, Rafael me explicó todo con una frialdad que me aterrorizó. Diego se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. ¿Por qué me está contando esto ahora? Porque Rafael no vino aquí solo a recuperarme. Vine aquí porque robé algo suyo antes de escapar. Lucía sacó una pequeña llave dorada de su bolsillo. Es la llave de una caja de seguridad en un banco de Zaragoza. Contiene documentos que prueban todas sus actividades ilegales, además de una lista completa de sus contactos en el contrabando. La mente de Diego trabajaba a toda velocidad, conectando piezas que finalmente comenzaban a formar un cuadro completo. Esos documentos podrían enviarlo a prisión, no solo a él, a toda su red. Por eso está tan desesperado por recuperarme. No es solo obsesión, Diego, es supervivencia. Si esos documentos llegan a las autoridades correctas, perdería todo. ¿Y las fotografías que mencionó? Lucía se sonrojó profundamente. Existen, pero no son lo que él dio a entender. Son fotografías de algunos de los objetos robados en nuestra casa, conmigo al fondo sin darme cuenta. Si las autoridades las vieran junto con los documentos, sería evidencia adicional de mi conocimiento sobre sus actividades. Por eso puede usarlas como chantaje. Diego se detuvo frente a ella, estudiando su rostro con una intensidad que la hizo retroceder un paso. ¿Hay algo más que no me haya dicho? Lucía vaciló por un momento, y Diego supo que había algo más. Hay una razón por la que terminé en esa cabaña específicamente. No fue coincidencia que Rafael me encontrara aquí en su propiedad. ¿Qué quiere decir? Esta finca, Diego, su finca, es uno de los puntos de parada en la ruta de contrabando de Rafael. La cabaña abandonada que mencionó la usa como depósito temporal. Por eso sus hombres conocían el terreno también, por eso pudieron moverse por aquí sin ser detectados. Diego sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. ¿Está diciendo que mi propiedad está siendo usada para actividades criminales sin mi conocimiento? Solo la cabaña, y solo ocasionalmente, está tan alejada del resto de su propiedad que probablemente nunca se habría dado cuenta. Rafael eligió lugares así específicamente por su aislamiento. El silencio que siguió fue roto por el sonido distante de motores acercándose.
Diego y Lucía se tensaron inmediatamente, pero al mirar hacia el camino, vieron que se trataba de la camioneta oficial de la Guardia Civil. «Carlos trabajó rápido», murmuró Diego. Pero cuando el vehículo se detuvo y 2 guardias civiles descendieron, Diego notó algo que lo inquietó. Uno de ellos era el sargento Moreno, como había esperado, pero el otro era un oficial que no reconocía. Y ambos llevaban expresiones grim que sugerían que no se trataba de una visita de cortesía. «Buenos días, don Diego», saludó el sargento Moreno. «Necesitamos hablar con usted y con la señorita Fernández, ¿verdad?». Diego sintió que el mundo comenzaba a inclinarse de manera peligrosa. «¿De qué se trata, sargento?». «Hemos recibido una denuncia formal contra la señorita Fernández por robo y destrucción de propiedad privada. El denunciante es un tal Rafael Ortega, quien afirma que ella es su esposa y que huyó con documentos y objetos de valor pertenecientes a él». Lucía palideció hasta quedar casi transparente. «No es lo que parece, oficial. Puedo explicarlo todo». El segundo guardia civil, un hombre joven con expresión severa, sacó un par de esposas. «Señorita Fernández, queda usted detenida. Tiene derecho a permanecer en silencio». Pero antes de que pudiera continuar, Diego se interpuso entre los guardias y Lucía. «Esperen. Hay cosas que necesitan saber antes de hacer esto. Esa mujer tiene información vital sobre actividades criminales que van mucho más allá de un simple robo doméstico». El sargento Moreno frunció el ceño. «¿Qué tipo de información?». Diego miró a Lucía, quien asintió casi imperceptiblemente. Era el momento de apostar todo a una sola carta. «El tipo de información que podría desmantelar una red de contrabando internacional», dijo Diego. «Y el tipo de información por la cual un hombre estaría dispuesto a cualquier cosa para recuperar». Las palabras de Diego resonaron en el aire como el eco de un disparo. El sargento Moreno intercambió una mirada significativa con su compañero antes de guardar las esposas y sacar una libreta. «Explíquese, don Diego. Y más le vale que sea convincente, porque el señor Ortega ha presentado documentación muy detallada sobre los objetos robados». Diego respiró profundamente, sabiendo que los próximos minutos determinarían no solo el destino de Lucía, sino posiblemente el suyo propio. «Sargento, antes de que haga algo irreversible, necesita saber que Rafael Ortega no es quien pretende ser. Y esta propiedad ha estado siendo utilizada sin mi conocimiento para actividades criminales». «Esas son acusaciones muy serias», murmuró el guardia civil más joven. «Lo sé. Por eso Lucía va a mostrarles exactamente lo que robó y por qué». Diego se volvió hacia ella. «Es hora de que muestre esa llave». Con manos temblorosas, Lucía sacó la llave dorada de su bolsillo. «Esta es la llave de una caja de seguridad en el Banco Central de Zaragoza. Contiene documentos que prueban que Rafael dirige una red de contrabando de arte robado y antigüedades a través de la frontera francesa». El sargento Moreno tomó la llave, examinándola cuidadosamente. «¿Y usted robó esto porque me di cuenta de que era la única manera de detenerlo? Rafael no es solo mi esposo, es un criminal que ha estado utilizando nuestro matrimonio como cobertura para sus actividades». Lucía se irguió, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. «Durante 2 años viví en esa casa, viendo cosas que no debería haber visto, escuchando conversaciones que me helaban la sangre. Cuando finalmente reuní el valor para escapar, sabía que necesitaba algo más que mi palabra contra la suya». «¿Y cómo encaja la finca de don Diego en todo esto?», preguntó el guardia más joven. Diego señaló hacia la cabaña abandonada. «Según Lucía, esa cabaña ha sido utilizada como punto de almacenamiento temporal. Yo nunca lo supe porque está muy alejada de la casa principal y rara vez voy por allí». El sargento Moreno se quedó pensativo durante largos minutos. «Esto cambia significativamente las cosas. Pero necesitamos más que acusaciones. ¿Tienen alguna prueba física?». Fue entonces cuando escucharon el sonido de vehículos aproximándose a gran velocidad. Todos se volvieron para ver una caravana de 3 automóviles negros levantando una nube de polvo en el camino.
Diego sintió que su corazón se hundía al reconocer el Mercedes negro que encabezaba la comitiva. «Rafael», murmuró Lucía, instintivamente moviéndose más cerca de Diego. Los vehículos se detuvieron en formación, y Rafael descendió del Mercedes acompañado por 4 hombres de aspecto intimidante. Uno de ellos, alto y con una cicatriz visible en la mejilla izquierda, debía ser el tal Esteban que Lucía había mencionado. «Sargento Moreno», saludó Rafael con esa sonrisa que ya no engañaba a nadie. «Agradezco la rapidez con que han respondido a mi denuncia. Como pueden ver, he traído ayuda adicional para asegurar que mi esposa sea trasladada de manera segura». «Señor Ortega», respondió el sargento con cautela profesional, «estamos en medio de una investigación que ha complicado considerablemente su denuncia inicial». La sonrisa de Rafael se endureció. «¿Qué tipo de complicaciones?». Diego dio un paso adelante, sintiendo que había llegado el momento de la verdad final. Las complicaciones que surgen cuando un hombre utiliza propiedades ajenas para actividades criminales sin conocimiento del propietario. Rafael evaluó la situación con ojos calculadores, notando la presencia de los guardias civiles, la actitud defensiva de Diego y la postura desafiante de Lucía. «Veo que mi querida esposa ha estado llenándoles la cabeza con fantasías. Lucía siempre ha tenido una imaginación muy activa». ¿Fantasías? Lucía sacó fuerzas de algún lugar profundo de su ser. ¿Fantasías como la colección de arte de procedencia dudosa que guardas en el sótano? ¿O como las reuniones nocturnas con ese francés, Dubois, que nunca aparece en los registros oficiales de entrada al país? El rostro de Rafael se oscureció peligrosamente. «Lucía, te estás acercando a terreno muy peligroso». «No», replicó ella con voz firme. «El terreno peligroso es donde he estado viviendo durante 2 años. Esto es liberación». Fue entonces cuando el sargento Moreno tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. «Señor Ortega, voy a pedirle que se quede aquí mientras enviamos un equipo a inspeccionar esa cabaña. Si no encontramos nada, procederemos con la detención de su esposa, como solicitó. Pero si encontramos evidencia de actividades ilegales...». «¡Esto es ridículo!», explotó Rafael. «No pueden registrar esa propiedad sin una orden». «En realidad, sí pueden», intervino Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es mi propiedad, y yo les doy permiso completo para registrarla». La máscara de control de Rafael se desplomó completamente. Sus ojos se movieron rápidamente entre Diego, Lucía y los guardias civiles, claramente calculando opciones. Finalmente, hizo una seña casi imperceptible a Esteban. «Me temo que no puedo permitir eso», dijo Rafael, y su voz había perdido toda pretensión de civilidad. Esteban y los otros hombres se movieron hacia sus chaquetas, pero Diego había estado esperando exactamente ese momento. Con un movimiento fluido nacido de décadas de experiencia en el campo, se lanzó hacia la escopeta que había dejado apoyada contra la pared de la casa. «¡Al suelo, todos!», gritó el sargento Moreno, sacando su arma reglamentaria. Lo que siguió fueron los 30 segundos más caóticos que las llanuras de Aragón habían presenciado en décadas. Diego se parapetó detrás del abrevadero de piedra con Lucía, mientras los guardias civiles tomaban posiciones defensivas. Los hombres de Rafael se dispersaron, buscando cobertura, pero la ventaja táctica estaba claramente del lado de quienes conocían el terreno. «Rafael Ortega, queda usted detenido», gritó el sargento Moreno. «Ordene a sus hombres que depongan las armas». Rafael, ahora completamente desenmascarado, gritó una respuesta que confirmó todo lo que Lucía había dicho. «Esteban, los documentos no pueden llegar a Zaragoza». «Haz lo que sea necesario». Pero antes de que Esteban pudiera responder, el sonido de sirenas llenó el aire. Carlos había hecho más que contactar al sargento Moreno. Había alertado a toda la comandancia regional. 4 vehículos adicionales de la Guardia Civil aparecieron en el horizonte, seguidos por lo que parecía ser un helicóptero oficial. La realización de que estaba completamente superado numéricamente golpeó a Rafael como un martillo. Sus hombres
profesionales hasta el final, entendieron la situación y comenzaron a deponer las armas uno por uno. Se acabó. Rafael, dijo Lucía, emergiendo de detrás del abrevadero con Diego. Se acabaron las amenazas, se acabó el control, se acabó el miedo. 3 horas después, cuando el sol comenzaba a descender hacia las colinas del oeste, Diego y Lucía se encontraban solos en la galería de la casa, observando cómo los últimos vehículos oficiales se alejaban por el camino. Rafael y sus hombres habían sido arrestados. La cabaña había revelado exactamente lo que Lucía había predicho: cajas de antigüedades robadas y documentos incriminatorios, y la llave dorada estaba ahora en manos de las autoridades apropiadas. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía, con una mezcla de alivio y incertidumbre en su voz. Diego se quitó el sombrero y se pasó una mano por el cabello, considerando la pregunta. Bueno, el sargento Moreno dijo que probablemente necesitarían su testimonio durante los próximos meses. El juicio podría durar mucho tiempo. ¿Y usted? ¿Todavía quiere que me quede aquí después de todo lo que ha pasado? ¿Después de saber que mi presencia trajo todo este peligro a su hogar? Diego la miró durante un largo momento, viendo no a la mujer aterrorizada que había rescatado de la cabaña, sino a la persona valiente que había arriesgado todo para hacer lo correcto. Lucía: en estas tierras hemos aprendido que las tormentas pasan, pero la buena tierra permanece, y la buena gente también. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y algo más. ¿Estás seguro? Porque tengo la sensación de que va a ser una convivencia muy interesante. Diego sonrió, la primera sonrisa genuina que había mostrado en días. Señorita Fernández, después de lo que hemos pasado juntos, creo que podemos manejar cualquier cosa que venga. Mientras el sol se ponía sobre las llanuras de Aragón, pintando el cielo de rojos y dorados, Diego y Lucía permanecieron en la galería, contemplando un futuro que ya no estaba ensombrecido por el miedo. En la distancia, Tormenta relinchó suavemente, como si también supiera que la tormenta había pasado y que era hora de un nuevo amanecer. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Diego y Lucía los haya cautivado tanto como a nosotros nos emocionó crearla. Esta historia de valor, redención y amor verdadero en las tierras de Aragón nos recuerda que a veces las tormentas más feroces traen consigo los amaneceres más hermosos. Para seguir disfrutando de historias igualmente apasionantes, los invitamos a explorar nuestra playlist especial que encontrarán haciendo clic a su izquierda. Si esta aventura tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada día traemos nuevas historias que exploran la complejidad del corazón humano y la fuerza del espíritu ante la adversidad. Nos vemos en los comentarios, donde esperamos conocer sus impresiones sobre el destino de Diego y Lucía. Hasta la próxima historia.